Esta norma de catalogación de objetos, que es la NTC 5661, pues fue construida por el comité que se encarga del componente geográfico del Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Este comité hasta hace unos años era liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pues tengan en cuenta que este comité, como para hacerles un resumen de lo que hace, es simplemente tratar de definir acuerdos o lineamientos técnicos que se traducen en normas asociadas al componente geográfico. Y todas estas normas son basadas principalmente en la normatividad que publica la Organización Internacional de Estandarización, o la ISO. Básicamente lo que hace el comité es una, primero, traducción, porque las normas originalmente vienen en inglés, y en los casos que ameriten hacen una adaptación a las necesidades particulares del país. Bueno, y esa norma nosotros la teníamos enmarcada dentro de una serie de como de talleres que realizamos con los organismos que conforman la IDES, asociados a los lineamientos para la generación de información geográfica, que pues va muy de la mano de todo lo que tiene que ver pues, con la gestión de la información. Entonces, bueno, esta en particular, entonces es la norma 5661, catalogación de objetos geográficos. La versión de esta norma es del 2010, si mal no recuerdo. Hasta la fecha no ha sufrido una actualización. Bueno, siempre que hacemos esta presentación, hacemos una definición básica de lo que es un estándar. Y pues allí en la diapositiva ustedes pueden ver, lo voy a leer tal cual como está escrito, que son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas o criterios precisos que son utilizados consistentemente para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con su propósito. Esta es una definición que aplica a cualquier campo y no se limita exclusivamente al contexto geográfico. Y básicamente, pues, como pueden observar, es como una serie llamémoslo de manera muy breve, una lista de chequeo que debe tener un producto, un proceso, para garantizar que este cumpla con unos criterios de calidad. Y esos criterios de calidad, pues, básicamente son definidos por el usuario final. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, pues, un objeto geográfico, ustedes conocen un objeto geográfico, pero básicamente es una abstracción de cualquier fenómeno que se encuentre en el mundo real. Y pues digamos que en nuestra área de trabajo, pues lo consideramos como la unidad fundamental de información. Y un ejemplo de un objeto geográfico abstraído, pues es un hospital, un predio, una vía, un árbol, un cuerpo de agua, cualquiera de estos elementos que uno pueda caracterizar y asociarle una serie de propiedades, atributos, relaciones y dominios. Bueno, redondeando esta definición, pues una característica ya entrando en detalle con un hospital, este es el hospital, nuestro hospital universitario. Las características es que, primero que todo, en el contexto nuestro, pues debe tener una ubicación absoluta, es decir, estar definido por un conjunto de coordenadas que dependiendo el modelo de datos que nosotros elijamos, pues, y la escala de trabajo, pues se puede representar de muchas formas. En un modelo vectorial, pues yo podría tener el hospital definido por un punto y pues en ese punto la ubicación absoluta sería un par de coordenadas. También podría tener, obviamente esas coordenadas son absolutas porque están definidas a un sistema de referencia, a un marco de referencia, y pues teniendo en cuenta que hay un marco de referencia, pues con eso podemos inequívocamente ubicar el objeto geográfico. También hablamos de una ubicación relativa porque, pues recuerden que una de las propiedades de la información en el contexto de un SIG es que yo la puedo ubicar con respecto a otra cosa. La puedo utilizar mediante, por ejemplo, un conjunto de nomenclatura vial. Podría decir, el hospital está en la calle tal, con la carrera tal.
o podría decir está a 200 metros al este de tal cuerpo de agua o de tal accidente geográfico. Entonces eso sería una ubicación relativa. Eh, Tiene unos atributos, pues porque esos atributos nos permiten condensar los servicios o las características físicas del hospital. Y adicional a eso, pues la forma de representación que va concatenado con lo que les había mencionado del modelo y el modelo de datos que utilicemos y la escala. Bueno, y ya entrando en la definición de lo que es un catálogo de objetos geográficos, pues básicamente es un documento que nos va a permitir agrupar las definiciones y descripciones de los tipos de objetos, adicional a sus atributos, relaciones y operaciones en función de las necesidades de un organismo en particular. Entonces, ese catálogo de objetos básicamente lo que me va a permitir a mí es como tener una información ordenada, conocer qué datos tengo yo, qué objetos geográficos tengo yo, cómo los tengo caracterizados y pues hace parte como de todas estas reglas de buenas prácticas del manejo de la información. Dentro de la estructura de la norma, pues el catálogo debe estar construido o constituido por las definiciones y las descripciones, que aquí es donde vamos a colocar todo lo que nos va a permitir conocer las características del objeto, los atributos, que son las propiedades del objeto, las relaciones, que es cómo se comporta o cómo se interactúa este objeto con demás objetos que pues tenga circundantes. Y las operaciones son las posibles tareas o procedimientos que le pueden aplicar a ese objeto a lo largo del tiempo. Bueno, a manera de introducción, ya les había hablado de la norma CISO y de las normas de ICONTEC. En esta diapositiva de pronto un poquito más aterrizado. Y la norma de catalogación de objetos en la ISO, pues es la 19110. La versión más reciente es del 2016. Vean lo que les mencionaba. A nivel de ISO, la versión más reciente es de 2016. Y es posible que ya exista una nueva versión. Mientras que aquí en esta diapositiva hay un pequeño error. Esta no es la 4611, es la 5661. Es del 2010 y está basada en el estándar del 2005. Entonces, como pueden observar, pues ha pasado un tiempo considerable desde que está la norma vigente y en Colombia no se ha hecho ninguna actualización en particular. Bueno, entonces, de las propiedades que tiene esta norma, pues básicamente es que nos va a permitir determinar la estructura con la cual se organizan los tipos de objetos geográficos. Ya lo había mencionado anteriormente, sus definiciones y características. Y entre las características, pues están los atributos, las relaciones y las operaciones. Esto vuelvo y hago énfasis en lo que está enmarcado en lo que se conoce como las buenas prácticas para la gestión de la información geográfica. Cualquiera de ustedes me puede decir, no, pues que yo puedo tener mi base de datos y no tener un catálogo de objetos. Y la base de datos igual me funciona y yo tengo una aplicación que me consulta la base de datos y pues las reglas que yo tengo dentro de la base de datos pues funcionan a la perfección. Yo no le voy a contradecir eso. Pero lo que le voy a decir es que de pronto en un contexto de interoperabilidad en el que nos movemos actualmente, donde regularmente la información la compartimos con otras personas u otras entidades u organismos, pues es importante brindarle adicional a los datos que suministramos, información que le permitan a los usuarios conocer a qué se están enfrentando, a qué están consultando y pues de esta manera ellos van a poder determinar si lo que están consultando es conveniente o no para sus intereses. Bueno, ya entonces entremos en lo que es la norma en particular. La norma básicamente, si ustedes la revisan, van a encontrar que ella está definida, está conformada por una serie de componentes que debemos diligenciar para poder tener nuestro catálogo completo. Entonces, les mencionaba que estos elementos, pues básicamente tienen unas características previas que debemos conocer y están asociadas con
la manera como se debe diligenciar el elemento. Entonces, dentro de la norma van a encontrar algunos objetos que están eh, representados en color amarillo, que quiere decir que son objetos obligatorios, elementos que yo debo diligenciar para garantizar que mi catálogo sea conforme a la norma. Si yo no diligencio un elemento que está en amarillo, pues yo no puedo decir que mi catálogo de objetos es conforme a la norma y pues obviamente no lo pueden validar o no lo podríamos validar en el caso que nosotros estuviéramos haciendo el ejercicio de revisión. Van a ver algunos elementos que son condicionales y están representados en un tono verde. Y estos tonos condicionales, básicamente lo que me dicen es que yo primero debo realizar una pregunta previo al diligenciamiento del elemento en cuestión. Si mi respuesta a esa pregunta es positiva, entonces yo debo diligenciar el elemento. Si mi respuesta es negativa, entonces no lo diligencio y lo dejo en blanco. Entonces, este pues ya está condicionado. Y hay un tercer elemento que son de tipos opcionales, que están representados como, pues en este caso lo utilizamos un grisecito claro. En la norma en realidad aparece como blanco. Es un grisecito claro. Y este grisecito claro lo que indica es que está a discreción de la persona que está construyendo el catálogo de objetos. Y como pueden observar, todos los elementos de esta diapositiva pues tienen un borde punteado rojo. Y eso quiere decir que hay elementos dentro de la norma o dentro de la estructura de la norma que son repetitivos, que seguramente van a aparecer a lo largo del catálogo varias veces. Y eso es lo que indica entonces la línea punteada. Bueno, y entonces, ¿cómo está conformada la norma ya entrando en materia? Pues básicamente el catálogo de objetos está conformado por un tema. El tema es como la categoría superior que yo debo construir en función de tratar de agrupar un fenómeno geográfico que abarque muchos subfenómenos o muchos objetos geográficos. Entonces, en función de la experiencia que nosotros hemos tenido, pues digamos que nosotros tenemos catalogado un tema que tiene que ver con información hidrográfica. ¿Por qué? Porque dentro de la información hidrográfica, pues yo si quisiera hacer una modelación hidrográfica, pues yo tendría que caracterizar tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas. Si estoy en una zona cercana al mar, pues también tendría que considerar el mar o el océano como un cuerpo de agua con unas características particulares. Entonces, pues digamos que el tema agruparía todos esos elementos que hacen parte del sistema hidrográfico. Ya a partir del tema, como hay elementos que ya tienen unas propiedades como, a pesar de que hacen parte de un gran grupo, hay elementos que yo puedo catalogar en función de unas propiedades particulares, entonces yo ya puedo desglosar esto en un grupo. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, aquí puedo tener en el contexto de la información hidrográfica, pues yo les mencioné que podría yo hablar de información de cuerpos de agua superficiales. Y pues la caracterización de la información hidrográfica superficial pues tiene unas características bien particulares. Dentro de ellos pues yo puedo encontrar los drenajes, las quebradas, los canales de agua, de pronto ya todo lo que tiene que ver con los manejos que se le hacen al agua para los riegos, acequias, ¿qué más? Se me va el nombre. Diques y todo este tema, yo podría pues como crear grupitos así de este cuerpo de aguas superficiales. También podría ser crear un grupo que tenga que ver con los objetos geográficos que me describen el agua subterránea. O yo lo podría dividir en cuantos grupos quisiera. Todo esto es en función de las necesidades o de cómo el grupo de trabajo que está haciendo la catalogación, pues abstrae el modelo geográfico. Y ya dentro del grupo, pues ya están los tipos de objetos, que ya son los objetos individualizados, donde yo debo tener como unas propiedades particulares de ese objeto, donde se destacan los atributos, que ya ustedes conocen los atributos que son propiedades de un objeto en particular. Por ejemplo, si estuviera hablando de un elemento como una quebrada, pues yo podría decir que esa quebrada tiene un caudal,
que puede tener un ancho aproximado, que puede tener una pendiente, puede tener varios elementos pues, que yo puedo caracterizar. Y dentro de esa definición de atributos, yo también puedo construir dominios. Y los dominios, pues básicamente son atributos valores de atributos que van a ser siempre fijos dentro de el atributo mismo. Entonces, así rápidamente, el ejemplo que siempre utilizo ya se desvía un poco de la temática de agua que estamos hablando, pero digamos que el de los postes de energía. Yo podría tener un dominio que sea eh, el material del poste. Entonces yo puedo tener postes de madera, puedo tener postes de concreto, puedo tener postes metálicos, y ahí tendría como esos tres tipos de material que siempre van a ser repetitivos y simplemente yo lo que debo hacer es como seleccionarlos. Adicional a eso, dentro de la norma de catalogación de objetos, hay un elemento que se llama subtipo, que se deriva del dominio, pero a nosotros no nos gusta trabajar con ese subtipo porque ese subtipo por lo general está como condicionado a estructuras de datos muy particulares con lo que respecta a lo que propone Esri en el manejo de las bases de datos o las geodatabase. ¿Veis? Esa estructura es como que ese subtipo lo que permite es como asociar un objeto en particular a la manera como se va a representar dentro de la base de datos. Pero esa representación no se replica en otros manejadores de bases de datos como pues que estamos acostumbrados a utilizar como Postgres o de pronto MySQL o la gente que trabaja con Oracle. Es como muy propia de la estructura de Esri, entonces por eso nosotros nunca la incluimos y solamente trabajamos hasta el nivel de dominio. Otros dos elementos que son importantes y que es obligatorio pues, dentro de la estructura de los tipos de objetos es la relación, que es cómo este objeto se relaciona con respecto a otros objetos. Creo que más adelante hay unas diapositivas que muestro un ejemplo un poquito más detallado. Y un tercero opcional, que son las operaciones. Nosotros generalmente lo que hemos venido trabajando es hasta el nivel de dominio y la relación, como es un poquito más difícil de modelar, pues a pesar de que es obligatoria, le hemos dicho a las personas que han trabajado con nosotros en la construcción de los catálogos de objetos que, pues que la omitan, si así lo consideran. Bueno, entonces aquí voy a tener un ejemplo, ya les había hablado más o menos un ejemplo con temas de agua, pero aquí ya lo voy desglosando más. Miren que yo tengo entre un catálogo de objetos, yo tengo diferentes temas. Tengo el tema catastral, donde yo puedo agrupar toda la información que tiene que ver con el tema de la propiedad de los bienes inmuebles a nivel privado. Tengo un tema que se llama denomino transporte. En este voy a agrupar todo lo que tiene que ver con la información del transporte. Y tengo otro tema donde voy a caracterizar la información geológica. Entonces voy a continuar con desarrollando entonces este tema de transporte y a partir de este voy a construir una serie de grupos. Entonces, como dentro del transporte hay tantas variables, pues una caracterización que yo puedo hacer, pero podrían haber otras, ustedes se pueden imaginar otras, pues voy a dividir en tres categorías. El transporte terrestre, donde voy a agrupar exclusivamente elementos geográficos, objetos geográficos que estén asociados al transporte terrestre. Pero adicionalmente puedo definir otros dos, que sería lo que tiene que ver con el transporte aéreo y el transporte marítimo. Y pues en función de esas características serían los objetos que agruparía. Bueno, y dentro del transporte terrestre, pues yo puedo establecer o caracterizar tantos objetos geográficos como a mí se me ocurran. Para el caso puntual del ejemplo, voy a utilizar tres. Voy a utilizar la vía, que es la superficie de rodadura por donde transitan los vehículos. El terminal, que es pues es un tipo de infraestructura utilizada en el transporte terrestre, pues donde hay como movimiento de pasajeros, carga y animales. Y un peaje, pues que es un tipo de infraestructura que está localizado en la vía, pues que con el fin de recolectar recursos por el uso de la vía. Bueno, entonces como pueden observar, aquí he hecho una ejemplificación de lo que correspondería al tema de transporte.
Pero como vuelvo y le repito, esta abstracción es en función de las necesidades de un equipo de trabajo, por decirlo así, podríamos catalogarla como subjetiva. Bueno, entonces aquí hay un poquito ya más de desglose del ejemplo. Veníamos aquí con el tipo de objeto vía, y dentro del tipo de objeto vía, pues yo tengo los tres elementos que se desprendían del objeto, que eran los atributos, la operación y la relación. Entonces, un atributo en particular puede ser el tipo de vía. Entonces, ese tipo de vía, a su vez, yo puedo considerar que ese atributo tipo de vía, pues tiene un comportamiento de dominio. Y al tener un tipo de dominio, pues yo puedo utilizar tantas etiquetas como considere que tenga mi dominio. Aquí en el caso del ejemplo tengo un tipo de vía, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ustedes pueden nuevamente construir etiquetas tantas como consideren necesarias en función de las necesidades particulares. Una operación que puede alterar la geometría o el comportamiento del objeto, pues es la ampliación de la vía. Si, por ejemplo, yo tengo una sola calzada, doble carril, doble sentido, perdón, eventualmente esa vía yo ya la podría, en un futuro esa vía podría hacer que sufra una ampliación y ser una doble calzada con dos carriles en cada sentido. Entonces la representación geográfica de ese objeto va a cambiar considerablemente y pues por eso es que la operación se llama ampliación de la vía. Y finalmente tengo la relación. La relación es como, es yo cómo describo cómo se comporta ese objeto, cómo interactúa ese objeto con otros objetos. Entonces, por ejemplo, en la vía puede haber uno o más puentes y viceversa. Un puente puede pertenecer a una vía. Sería allí donde yo empiezo a definir como relaciones. Ustedes saben que en la modelación de bases de datos, pues ya defino relaciones que me van a poder ayudar a estructurar consultas posteriormente. Bueno, dentro de la primera definición del catálogo de objetos, pues el primer elemento es el catálogo mismo, donde la norma tiene esta estructura. Hay unos elementos que son amarillos, que son obligatorios, ya se los había mencionado. Hay unos objetos verdes que corresponden a objetos condicionales. Y los grises corresponden a objetos que son opcionales. Dentro de la estructura de la norma, hay esta M corresponde a, es como, eso viene del inglés, de mandatory, que más o menos, pues traduciéndolo al español más correctamente sería como obligatoriedad. Entonces este es opcional, este es condicional. Pues básicamente la M corresponde a que si el objeto es obligatorio o no, la característica que ya les había indicado. La F de la frecuencia y la T del tipo de dato, pues que en este caso son textos y fechas. La U es único, la N es muchos. Dentro del catálogo de objetos hay una primera sección donde yo debo describir mi catálogo de objetos en particular, definiéndole un nombre, definiendo un alcance, un campo de aplicación, un número de la versión, una fecha de la versión, una referencia, una categoría, un productor y un lenguaje funcional. Ese lenguaje funcional es condicional, quiere decir que si yo utilizo un lenguaje funcional, como por ejemplo UML, pues debería describirlo. El nombre, pues ustedes saben que es la manera como identificamos nuestro catálogo de objetos. Entonces, por ejemplo, haciendo referencia al catálogo nuestro de IDEX, pues allí decimos, este es el catálogo de objetos de la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali. El alcance, podemos dar como una referencia general de los temas que contiene nuestro catálogo. El campo de aplicación, pues ahí es describir cuál es la posibilidad de uso de nuestro catálogo. Por ejemplo, si es un catálogo que se construye en el contexto de un organismo, de una alcaldía, pues decir, simplemente aplica para la información que se maneja al interior de la Secretaría de Infraestructura, por ejemplo. El número de la versión, pues para que vayamos diferenciando si existen versiones que actualizan el catálogo. La fecha es una fecha donde vamos a publicar nuestro catálogo. Y tanto la referencia y la categoría pues son opcionales y pues básicamente es cuando yo hago referencia a de pronto catálogos de objetos de otros lados o si utilizo de pronto alguna publicación que me complementa el catálogo.
La categoría pues es el ámbito en el cual son definidos los elementos del catálogo de objetos. El productor, pues, ¿quién construye el catálogo? Aquí hay un ejemplo ya diligenciado. Como pueden observar, este es el catálogo que dice en el nombre, pues catálogo de objetos geográficos del núcleo de datos fundamentales de IDES. El alcance dice los temas contenidos en este catálogo corresponden a los definidos en el núcleo de datos fundamentales de IDES. El campo de aplicación, las diferentes áreas de trabajo en las que podría ser utilizado. El número de versión, como fue la primera versión, entonces es 1.0. La fecha de versión es la de diciembre 31 del 2014. Las referencias fueron los instrumentos que utilizamos para construir los catálogos. Entonces ahí citamos algunos catálogos del IGAC, de la IDECA y algunos otros instructivos que existen para catalogar objetos. La categoría del catálogo, pues miren que es una descripción muy sencilla, información geográfica básica y temática de la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali. Y el productor, pues allí estamos como nuestros datos de contacto. Nosotros no utilizamos ningún lenguaje funcional, entonces quedó en blanco porque la pregunta era condicional. Si era no, no lo diligenciábamos. Bueno, entonces ya vamos desarrollando lo que corresponde al tema. Y en el tema, pues tiene estos 4 elementos que todos son obligatorios. Primero tiene que ver con el nombre, el segundo con la definición, los 2 últimos es un código de identificación y el cuarto es un grupo, o ya descripción en el describir los grupos que están incluidos dentro de ese tema. Aquí hay un ejemplo, nuevamente retomo lo del ejemplo de tránsito y transporte. Entonces aquí está el nombre, aquí hay una codificación. Para esa codificación, nosotros como grupo de trabajo hemos definido una estructura única para cada organismo de la Alcaldía de Santiago de Cali, y seguramente cuando vayamos a construir ese catálogo, pues podríamos acordar también una estructura que sea como única para el catálogo de ustedes, pero que pues esté articulado a lo que hemos venido trabajando. Hay una definición. Esa definición se puede recurrir a el concepto de profesionales para construirla, o se puede recurrir a definiciones de cosas que ya existan. Pueden utilizar algún libro, algún diccionario, algún artículo donde pues haya como una definición del tema que están describiendo. Y por último, en el elemento grupo, básicamente lo que yo indico es muy simple, simplemente debo indicar qué grupos hay dentro de este tema. Entonces, miren, los grupos que yo incluyo dentro de este tema son transporte terrestre, transporte aéreo, instalaciones y construcciones para transporte. Bueno, el tercer nivel tiene que ver con la definición de los grupos. También tiene 4 elementos obligatorios, que son el nombre, la definición, el código y los objetos. Y yo voy a crear una de estas tablitas para cada grupo que yo tenga dentro de mi tema. Entonces, volviendo a este ejemplo que yo tenía aquí, yo aquí tengo transporte terrestre, transporte aéreo e instalación y construcciones. Quiero decir que tengo 3 grupos. Por lo tanto, dentro de mi catálogo, yo debo crear 3 tablitas de estas para cada uno de los grupos que construí previamente. Entonces, nuevamente, está el nombre, está una codificación. Miren que esa codificación es una codificación jerárquica. Yo estoy tomando el código del tema, posteriormente le estoy asignando otros 2 dígitos a este grupo, y seguramente no, efectivamente los otros 2 grupos van a ser 0602 y 0603, conservando la misma estructura jerárquica. Y al final hay un elemento donde nuevamente voy a emplear para registrar los objetos geográficos que hacen parte de mi grupo. Entonces aquí yo describo vía, camino, ferrocarril, ruta mío, punto de parada mío, semáforo, señalización, fotodetección y así sucesivamente. Cuantos objetos yo quisiera describir. Posteriormente voy a pasar al cuarto nivel, que es uno de los elementos que tiene más carne, por decirlo así coloquialmente, que contiene más subelementos, que ya es el tipo de objetos. En el tipo de objetos hay 8 subelementos.
de los cuales 4 son obligatorios, que son los que vemos allí: nombre, definición, código de atributo. Hay 3 opcionales y hay uno condicional, que es el subtipo. Lo que les mencionaba, el subtipo era que pues nosotros consideramos que no era tan popularmente o tan uniformemente distribuido, por lo cual no lo considerábamos dentro de las experiencias de catalogación que hemos realizado. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que sería el formato para la catalogación de objetos, del tipo de documento, del tipo de objeto en particular. Miren que aquí tengo la primera parte, que es esta que estoy mostrando aquí con el señalizador, es lo que corresponde a la norma, donde yo voy a escribir el nombre, el código. Nuevamente vean que él viene concatenado a la estructura jerárquica de codificación que utilicé. Hay una definición. Nuevamente, esta definición, para que lo tengan presente, esta definición puede ser construida por el equipo de trabajo que elabora el catálogo. Recomendación: siempre de pronto apóyense en un profesional que de pronto tenga más dominio del objeto, porque recuerden que hay capas que son de corte temático, que no necesariamente hacen parte de nuestra experticia. Entonces, bueno, nos vamos a poner a inventar. Hay una sección para colocarle alias. Este alias, pues son los otros denominaciones que puede tomar mi objeto, como la gente lo puede buscar o como lo puede conocer regularmente. Hay una sección para el subtipo, que pues siempre nos va en blanco. Y después viene algo que no está en la norma, es de carácter opcional, no está en la norma, pero nosotros lo vimos en un catálogo de la IDECA y nos pareció interesante copiarlo o adaptarlo, porque básicamente es una sección en la que se coloca información del responsable del tipo de dato. Entonces, como pueden observar, aquí hay unos atributos que dicen nombre de la entidad, ciudad, cargo, departamento, tipo de responsable, dirección y, bueno, en las geográficas, país y teléfono. ¿Y eso por qué? Pues porque a veces el catálogo puede estar allí colgado en una página web y la gente lo consulta como de referencia rápida y puede encontrar allí rápidamente quién puede ser el responsable, sin necesidad de entrar a buscar pues un metadato pues en profundidad, a manera simplemente de una búsqueda rápida. Entonces, eso nosotros lo hemos incorporado y lo seguimos replicando y sugiriendo a las personas que construyen catálogos de objetos. Bueno, y ya entrando dentro de lo que tiene que ver con el atributo, que sería como un quinto nivel, pues para ustedes catalogar un atributo deben considerar estos también 8 subelementos, donde hay 3 obligatorios, que básicamente es el nombre, la definición, el tipo de dato. Si ustedes diligencian esos 3 elementos, ya estarían haciendo su catálogo de objetos conforme, y las otras cosas las pueden omitir si así lo consideran. Y las otras cosas, pues básicamente son un alias, un código, una unidad de medida y una referencia del dominio. En realidad, eso puede también darse la situación que para algunos atributos exista esa información o valga la pena colocarla, o para otros no. Entonces, por eso es opcional. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto un atributo sea, por ejemplo, la longitud, hablando de dimensión lineal. Entonces, ¿cuál sería mi unidad de medida? Pues la unidad de medida que utilice, ya sean metros, kilómetros, o si estoy en notación americana, estadounidense, pues podría utilizar yardas, pies, o lo que yo considere. Y hay uno condicional, que es los valores de dominio, en caso tal que mi atributo en particular tenga un dominio. Si lo tiene, entonces yo aquí debo utilizar este elemento e indicar que mi atributo sí tiene dominio, y después pasar a la sección donde se cataloga el dominio, que enseguida la voy a presentar. Miren, aquí hay un ejemplo de lo que sería un atributo diligenciado o atributos diligenciados para la construcción, para el objeto tipo vía. Entonces aquí yo tengo, miren, tengo 6 atributos: código de la vía, hay una definición, hay un alias, hay un código de atributo, hay un tipo de dato, hay una unidad de medida, una referencia de dominio y un valor de dominio. Miren que en este caso está diligenciado todo, tanto las definiciones como los alias. En estos alias hay una particularidad que ya les voy a explicar. Está el código del atributo, que miren que sigue conservando la misma estructura jerárquica que empecé desde el tema.
donde miren que el 06 corresponde al tema, el 01 al grupo, el 01 al objeto. Ese 01 quiere decir que ese 0 es el objeto 1 dentro de mi grupo 1, dentro de mi tema 6. Y así consiguiente está el atributo 01 dentro de mi objeto 1. Y así voy aumentando. Está el tipo de dato, que este ya me ayuda pues como para entender de pronto ya el modelo de datos que haya diseñado. La unidad de medida, pues si no aplica, se coloca NA. La referencia de dominio, si no tiene dominio, pues uno coloca 0. Y si coloca 0, pues es que quiere decir que aquí no hay nada en el valor de dominio. Y si eventualmente el atributo tiene un dominio, pues yo aquí coloco un 1 para referenciar que sí existe. Y aquí yo no voy a colocar los dominios, sino que voy a decir que mi dominio se llama número de carriles. Y en la siguiente nivel es donde yo voy a desglosar los dominios que toma ese atributo en particular. La norma dice que el nombre tiene que ser único dentro del catálogo de objetos, pero pues pueden haber nombres que se repiten mucho. Por ejemplo, el que más se me ocurre puede ser que una capa tenga varias veces el nombre barrio. Entonces, para evitarnos eso, lo que decidimos fue como que crear una estructura de codificación como la ven aquí y utilizarla en el nombre para que ese nombre fuera único dentro del catálogo, y dentro del alias, que es como el lenguaje más natural, pues llamar el objeto como habitualmente lo utilizamos en el lenguaje natural. Entonces, en la guía de catalogación, ustedes van a encontrar la ejemplificación de esto. También en la página web de IDE nosotros tenemos colgados unos ejemplos donde ya otras personas han hecho catálogos de objetos y pueden servir de referencia. Y eventualmente cuando ustedes empiezan a construir los catálogos, pues en la medida que tengan alguna inquietud, pues obviamente nos pueden consultar para ayudarles a solucionar algunas dudas. Bueno, les mencionaba entonces que yo tenía aquí dentro de este elemento, ese subelemento que se llama valor de dominio, tenía desglosado aquellos atributos que tuviesen dominio solamente a nivel de indicación, y que posteriormente iba a haber un nivel que me iba a permitir a mí definir el dominio, donde yo voy a tener obligatorio una etiqueta, que es pues lo mínimo que tiene el dominio. Ya de manera opcional, pues yo le puedo asignar un código y una definición, si así lo considero. Y a manera de ejemplo, entonces miren que yo aquí tenía número de carriles. Entonces tengo un carril, 2 carriles y 3 carriles. Y opcionalmente sigo con mi estructura de codificación. Miren que aquí pueden observar que yo vengo 06, 01, 01, 05, que corresponde a que este es el atributo 05, número de carriles, miren 05. Y la etiqueta, pues vuelvo a la misma, 01, 02 y 03. Y aquí una pequeña definición. Bueno, esa definición está bastante amplia, pero puede ser una definición simple. Bueno, entonces, hasta aquí lo que nosotros hemos considerado que es fundamental que se documente. Los elementos que voy a describir a continuación, pues son elementos que nosotros no los consideramos, pues la norma misma no los considera obligatorios, pero que cuando se diligencian, pues hacen que el catálogo quede como con una mayor robustez. Tiene que ver con la relación. Dentro de la relación hay muchos más elementos, pero miren que, o subelementos, perdón, pero miren que solamente 5 son obligatorios y los otros 4 son opcionales. Y dentro de los obligatorios, pues siempre va a estar el nombre, la definición, el indicador de orden, la cardinalidad y los tipos de objetos incluidos. Voy a mostrar un ejemplo para que vean más o menos a qué se refiere una relación. Entonces, miren, aquí en el punto 7.1 yo digo, la vía puede tener puntos de control vehicular. ¿Cuál es la relación inversa? Pues el punto de control vehicular está en una vía. Aquí yo empiezo como a jugar ya como con el lenguaje de la base de datos para poder como representar estas relaciones. Entonces, una definición: en una vía puede haber uno o más peajes, retenes y o controles de aduana. Puntos de control vehicular, que es la relación inversa, puntos de control vehicular está sobre una carretera. Entonces, ahí estoy definiendo los dos elementos.
En el ejemplo, pues lo hicimos de esa forma, pero la definición regularmente está asociada a la primera, a la relación directa, no a la inversa. Una codificación, que ya si la quiero adicionar o no. Aquí debo indicar qué objetos hacen parte de esa relación. Entonces yo aquí estoy diciendo que mi objeto vía y mi punto de control vehicular. Aquí ya indico el indicador del orden, la cardinalidad, las restricciones y el nombre del rol. Tener, que básicamente es el infinitivo de la acción que se está presentando en la relación. Bueno, el octavo elemento, el octavo nivel es el que tiene que ver con la operación. Y en la operación nuevamente hay unos subelementos que son de carácter obligatorio, que son el nombre de los atributos de los objetos que hacen parte de la operación, los nombres de otros objetos, si eventualmente estuvieran incluidos dentro de esa operación, la definición y la definición formal. Entonces, miren, aquí tengo un ejemplo. Entonces, el nombre es una ampliación. Los nombres de los atributos de los objetos que pueden variar en función de esa ampliación, pues en el caso del ejemplo es el tipo de vía. Si yo antes tenía una vía de un carril, perdón, si un tipo de vía que era una vía rural, pues esa vía con una ampliación podría cambiar su denominación a una vía intermunicipal, una mayor jerarquía. Los objetos que están relacionados o que están incluidos entre esa operación, pues los catalogo en función de las necesidades que yo considere. Para el caso puntual del ejemplo tenemos punto vehicular, de control vehicular, perdón, un túnel o un puente. Y la definición pueden cambiar las características de la vía que la convierten en una vía de mayor importancia. O nuevamente la definición es de libre albedrío y es como mejor se adapte a las condiciones que ustedes hayan identificado. Bueno, con eso finalizaríamos lo que corresponde como a lo que la norma indica que debe contener el catálogo de objetos y pues que en ese contexto de apoyo nosotros construimos un documento que es una guía metodológica para la catalogación de objetos donde pues definimos una ruta de trabajo que debíamos seguir o deben seguir para la catalogación de objetos. Y esa ruta básicamente está conformada por esta serie de elementos que estoy presentando. Entonces, el primer paso es que deberíamos verificar la existencia de un catálogo de objetos previo dentro de nuestra entidad para mirar el ejercicio que se haya realizado. O pues para también evitarnos el trabajo porque pueden haber elementos o objetos o que ya estén caracterizados y pues no vale la pena volverlos a caracterizar. Lo segundo que debo hacer es identificar la normatividad referente a información geográfica que exista para ver cómo esa pues yo voy a relacionar mi catálogo de objetos con esa normatividad en función del cumplimiento, si eventualmente ha habido algún cambio en particular en alguna norma o demás. El tercer punto es consultar con el personal experto. Por lo que les mencioné hace un rato, no necesariamente nosotros conocemos las características o las propiedades de todos los objetos geográficos que eventualmente estemos modelando dentro de una base de datos. Y pues con ese experto podemos hacer los ejercicios de definición. Posterior a que yo ya construyó mi catálogo, pues debo hacer una validación, perdón, debo hacer una validación del catálogo de objetos existente. ¿Qué consiste esto? Pues básicamente si existe un catálogo, yo debo revisar las características de ese catálogo para ver que los objetos que estén documentados pues estén en concordancia con lo que yo voy a catalogar. Así de esa manera pues puedo evitar como un trabajo de duplicidad. Después yo debo identificar la información a catalogar. Por lo regular, previo a la construcción del catálogo ya tenemos una idea de más o menos qué es lo que vamos a catalogar. Entonces, pues aquí básicamente es refinar esa conceptualización inicial. Posteriormente ya pasamos al ejercicio de escribir el catálogo de objetos y así sucesivamente, pasando por los temas, por los grupos, después los atributos, después, por último, hacemos el ejercicio de codificación para evitar que de pronto haya discrepancias al momento de que estamos haciendo ajustes o reescribiendo algunos o adicionando algunos atributos. Entonces, la codificación sugerimos que siempre se haga al final.
Después venimos la validación del catálogo de objetos, que pues, por lo regular se hace con gente que tenga una perspectiva un poco diferente a la con la que uno ha construido el catálogo, para que de pronto puedan ayudar a refinar las definiciones, de pronto puedan ayudar a adicionar algunos atributos o algunas pues, relaciones. ¿Qué pasa en la experiencia que hemos vivido con los organismos de la alcaldía de Cali? Y es que hemos encontrado que por lo general, cuando hacen el ejercicio, a veces se quedan cortos en algunos atributos, o a veces existen atributos que no necesariamente tienen como mucha validez ¿qué palabra utilizar? Como cierta validez en cuanto a la posibilidad de informar que tienen. O sea, por ejemplo, hemos visto que en algunos ejercicios han definido sobre objetos geográficos que tienen modelados ya a partir de una capa que, por ejemplo, fue transformada de un formato CAD hasta un formato de sistemas de información geográfica, y en esa conversión algunos atributos que exporta del formato CAD pues no son relevantes y aún así los han catalogado. Entonces, pues por eso es importante hacer el ejercicio de validación. Posteriormente, pues debemos hacer un ejercicio de oficializar y publicar y divulgar el catálogo, pues para que sepa la gente que consulta nuestra información, pues que se está enfrentando a información documentada correctamente, y pues como los había mencionado al inicio, pues en el contexto de la interoperabilidad, pues es una herramienta muy valiosa. Y por último, pues eventualmente cuando se requiera realizar actualizaciones de la información del catálogo, pues en función de la adición de algún atributo o del cambio de las características del atributo particularmente. Bueno, la codificación ya les había dado como una idea de que nosotros proponemos una estructura jerárquica, donde la estructura jerárquica utiliza una codificación numérica de 2 dígitos para cada uno de los elementos generales. Entonces partimos del primer tema, del primer elemento que es el tema, a ese le agregamos 2 dígitos y pasamos al grupo, y después a esos 2 dígitos le agregamos otros 2 dígitos y ya pasamos al objeto, y así sucesivamente para ir pasando hasta los dominios y operaciones. Atributos, dominios y operaciones. Corrijo. En el ejemplo, miren que jerárquicamente ustedes van pasando desde el tema al grupo 1, al objeto 1, y siempre van a existir como esa jerarquización que va a permitir ubicar de manera inequívoca cualquiera de los elementos que están codificados. Aquí hay un ejemplo con el ya llevado a los elementos hidrográficos. Entonces a la hidrografía le dimos a manera de ejemplo el código 01. Esta hidrografía tiene 2 grupos. El primero le colocamos 0101. Ese 01 correspondería al código de este grupo concatenado con el tema. Pasamos al 02, que sería la codificación de este grupo fuente de aguas subterráneas con el tema. Y de allí, de estos 2 grupos, vamos a dividir esos 3 objetos en este de acá y en este de acá otros 2 objetos. Y miren que la codificación sigue siendo la misma del grupo, pero le va adicionando un dígito que va 2 dígitos que van aumentando consecutivamente, 1, 2 y 3. Lo mismo para este, mire, 0102, 01, 02, 01, 01, 02, 02. Listo, entonces a continuación, pues acá hay algunos consejos prácticos que ya les había mencionado uno como paso preliminar, que era analizar los catálogos existentes. También evalúe los modelos de datos existentes, porque habitualmente, sobre todo pues como hace unos años atrás, donde el ejercicio de modelación de la base de datos era pues como tan fundamental, sin decir que no sea fundamental ahora, pero al ser, en años atrás la gente se quedaba en la modelación de la base de datos y ya, a duras penas construían un diccionario de datos muy genérico y ya. Pero ahora pues como con la implementación y con la masificación de la catalogación de objetos, pues es importante revisar esos modelos para poder de pronto extraer información que nos pueda a complementar
la construcción del catálogo, nuevamente la de consultar a los expertos y revisar las capas existentes. Y pues en esta diapositiva básicamente hace mención a el apoyo que brindamos nosotros como grupo IDES en el contexto del trabajo que realizamos con los organismos de la Alcaldía de Cali. Y es que básicamente nosotros tenemos una guía para la catalogación de objetos que puede ser utilizada para ahondar o profundizar un poquito más en los aspectos que acabo de dar en la presentación. Adicional a ello, hay dos plantillas para que la utilicen. Una plantilla está en Excel y otra en Word. Nosotros regularmente decimos que la de Excel es como la de trabajo, porque consideramos que ahí es como fácil empezar el ejercicio de catalogación, pero adicional a ello también tenemos una en Word que recomendamos para que hagan como una especie de publicación, porque allí dentro de esa plantilla de Word pues queda un poquito más bonito. Sin embargo, esa lección de cada grupo definir cómo trabaja. Puede ser que trabajen solamente en la de Excel o puede ser que solamente trabajen en la de Word. Pues otra de las cosas que brindamos es pues, la experiencia que nosotros tenemos. Esa norma nosotros la hemos venido implementando desde aproximadamente el 2016 o antes, si mal no recuerdo. Creo que incluso antes, 2014, 2015. Pero desde el 2016 es que nosotros empezamos como a tener una bastante participación de otros organismos en los ejercicios de catalogación y pues eso pues se retroalimenta como en la experiencia porque vamos identificando cuáles son algunas inconsistencias, algunas cosas que se pueden reforzar y todo eso pues lo hemos ido transmitiendo a los respectivos grupos de trabajo. Y pues eso está relacionado con el acompañamiento que brindamos como grupo de trabajo.